está? Sí, vale, entonces vamos a hacer los ejercicios del tema ya para concluir con el tema de materia. Las actividades. Eso es, las actividades de la página. Actividades. Eso es. Aquí, entonces tenemos esta página, ¿vale? Sí, pero seguimos teniendo. Claro, lo que me decían, no hemos visto la longitud, pero bueno, si queréis tenerlo, simplemente. Voy a coger un momentito Pero que está bien en el examen, ¿no? no, Pues en este el fuera, no mucho. está nada. Aquí lo único bueno, unidad de medida longitud, Centrémonos. que estos son los metros, ¿vale? La magnitud de una probeta es la capacidad. Metros, capacidad. Capacidad, ¿vale? Y su unidad es el litro en el sistema internacional. Vale, el gramo sería una balanza. La balanza es el instrumento de medida, ¿vale? De la masa. No me confundáis masa con peso, que son dos cosas diferentes. La masa es el volumen, ¿no? No, la masa es los kilos que tienes y el peso es una fuerza. El peso depende de donde estés, si estás en la Tierra, en la Luna o donde estés. ¿Vale? Lo que pasa es que en la vida cotidiana dicen, yo peso 50 kilos, eso está mal dicho. Mi masa son 50 kilos y mi peso en la Tierra serán 50 por 9,8, que eso no lo vamos a ver. Pero es masa. Los kilos son, en este caso gramos, son masa. ¿Vale? Luego la temperatura se mide con un termómetro. Hay veces que no caemos si son cosas básicas. Sí. No caemos, ¿no? Bueno, esto no escribe, termómetro, pone, aunque parece increíble, pone termómetro. Yo creo que no lo pone, pero bueno. Con la aplicación lo catamos. Grados centígrados, ¿vale? El cronómetro es tiempo. Tiempo. Y son segundos, ¿vale? La unidad de medida, ¿vale? Bien. Entonces, ahora vamos aquí. ¿Qué decías? El cubo pequeño A tiene un volumen de 1 centímetro cúbico, ¿vale? Fijaos, que eso tenga un volumen de 1 centímetro cúbico, lo que me quiere decir es que si yo tuviese 3 dimensiones que se representan aquí, ¿vale? Esto sería 1 centímetro, esto sería 1 centímetro y esto sería 1 centímetro, sí, eso es. ¿Vale? O sea, es los tres como la pared, ¿vale? Entonces, ¿qué me está diciendo aquí? Si esto tiene 1 centímetro cúbico, lo que me está diciendo es, ¿qué volumen tendrán B y C? Pues claro, aquí tengo 2 de esos cubos, por tanto serían 2 centímetros, ¿vale? Por un lado. Ahora vamos a ver, 2 centímetros por otros 2 de ancho. A ver. 2 de ancho, ¿no? Sí, por otros 2. ¿Qué me ha salido esto? Por otros 2 de ancho, por otros 2 de alto. En total, 8 centímetros cúbicos. Bueno. Por otros 2 serían 8 centímetros cúbicos. ¿Vale? Estos son centímetros. Espera, voy a borrar eso porque parecen metros cúbicos y no. Un momentito, no vaya a dar lugar a error. Lo tenemos aquí, lápiz, borrador. Que voy a borrar esto un momentito porque si no. Vale, vamos a ver. Porque parecían metros cúbicos y. Entonces serán, aquí, serían 8 centímetros cúbicos. Ahora sí, ¿vale? En el C lo que tengo tengo 3 aquí por otros 3 de ancho por otros 3 de alto. Por tanto, estos serán 27. ¿Vale? Esto sea igual a 27 centímetros cúbicos. ¿Vale? ¿De acuerdo? Eso no tiene más misterio. Eso A es. ver, ahí multiplicamos 3 por 3 por 3. Claro, porque tú lo que tienes es este cubito, este lado mide 1, este lado mide 1 y este mide 1. Como aquí tengo 3 cubitos en este lado, tengo 3. Como tengo 3 cubitos en este lado, tengo 3. Y como tengo 3 cubitos para arriba, tengo 3. Y el volumen es la multiplicación de las 3 longitudes. 3 por 3 por 3. Y en el anterior 2. Tengo 2, tengo 2 y tengo 2. ¿Vale? Y en centímetros cúbicos, porque en este caso son centímetros. Entonces, ahí son 3 por 3, 6. No, 3 por 3, 9. 3 por 9, 27. Y 9 por 3, 27.
Eso. Estaba buscando el 9, ¿de Eso. dónde me salía? Pues Por 3 por eso. 3, 3 por 3, 9, ¿vale? Bien, luego dice, ¿qué volumen tiene un cubo de 1 metro de arista? Es decir, esto mide 1 metro, esto mide 1 metro y esto mide 1 metro. Pues aquí sería 1 metro por, voy a poner así, 1 metro por 1 metro, ¿vale? No, estamos multiplicando. Por tanto será 1 por 1 por 1, 1 metro cúbico, ¿vale? Tendría 1 metro cúbico, ¿vale? Y cúbico es un 3 por allá en Canadá. Cúbico es a la 3, ¿vale? Es a la 3, igual que al cuadrado es 2, ¿vale? Luego, ¿y qué volumen tendrá un cubo de 2 metros de arista? Pues ahora será igual, es decir, se multiplican 2 de ancho por 2 por 2, es decir, 8, en este caso metros, pues metros cúbicos, ¿vale? Porque tiene cada uno 2, ¿de acuerdo? Y si tuviese 3, pues 2, 4, y ahora el 4 se por 2, multiplica por el 2. eso es, eso es. Ahí es donde... Y ahora, en este caso, que son 3, pues serían 3 por 3 por 3, estos serían 3 por 3, 9, 3 por 9, 27, y como son metros, metros cúbicos, ¿vale? Eso sería el resultado. Epa. ¿Vale? ¿De acuerdo hasta ahí? Bien. Ahora, el 4 dice, con un lápiz coloreado esta probeta el volumen de un líquido, 70 mililitros, que es 70 centímetros cúbicos. Entonces, eso será hasta 70, es decir, marcaríamos hasta ahí, que serían 70. ¿Vale? ¿De acuerdo? Aquí en esto sería marcar eso. Sí, sería marcar eso. Luego el 5 dice, la probeta de este dibujo tiene 1 litro, 1000 mililitros de máxima capacidad. Escribe los números de las divisiones mayores en mililitros. ¿Vale? Entonces las divisiones mayores, para verlo, van de 100 en 100. Estas de aquí, estas. Claro. Esto sería 100. Eso es. Así hasta 1000. Esto sería, joder. Espera que se me va ahí. Esto escribí con esto en su juicio. Voy a borrarlo Lo todo. estamos viviendo todos los días en casa para algo y no lo pensamos. Claro, es así, al final, hombre, la cocina es química pura, es así. Al final, vale, entonces tendríamos lo que os decía. El primero serían 100, el segundo serían 200, 300, solo me piden las grandes, 400, 500, 600, 700, 800, Eso no me puedes poner en el examen, no, ojo. 900. Y que nos califique un punto por el... Claro, 2. Este de 2. ¿No ves que tiene 2 apartados? 2. Pues si no se te ocurre uno, pues... Claro, el otro. Hacemos el otro. Vale, entonces ahí está el mililitros y ahora te dice 450, pues este serían 400 y hasta aquí 450. Hasta la raya Pequeñita, pequeña de porque luego van de 500, ¿no? 50, Entonces va 500. eso es, porque van de 50 en 50 luego, Vale. ¿vale? Bien, ¿hasta ahí está claro? Esto, a Y ver ahora. qué me dura. Dice, ¿cuál es el estado de estas sustancias a temperatura ambiente? Dice, A ver. se trata de un sólido, un líquido, un gas. Entonces el aceite de oliva, a temperatura ambiente y la presión de una atmósfera será un líquido. ¿Vale? Este es el líquido, claro. Tijeras y llaves, sólido. El butano, que sale de la bombona, gas. ¿Vale? El petróleo sería un líquido a temperatura ambiente. ¿El líquido también? Sí. Y lo que dentro del globo es un gas, que es helio, normalmente. ¿Vale? Vale. Vale, de que yo me entiendo mi garabatos. Entonces ahora se dice, ¿qué forma tienen los líquidos? Si pasamos un líquido de un recipiente a otro, ¿cambia el volumen de la masa de ese líquido? ¿Qué cambia? Entonces, ¿qué forma tienen los líquidos? Variable. La forma del líquido cambia, se adapta a lo que hay.
como era be water, que decía el Bruce Lee. Claro, que efectivamente están menos enlazados y por tanto variable. Los líquidos se adaptan a la forma donde los pongas. Por tanto, ¿qué forma tienen los líquidos? Variable. Ahora, si pasamos de un recipiente a otro, ¿cambia el volumen o la masa de ese líquido? No cambia ninguno. Ni volumen ni masa. A ver, ¿dónde va el llave? A ver, ¿Estás en el mismo? el primero, estamos aquí. No. ¿Qué forma tiene los líquidos? Variable. Luego viene, ¿cambia el volumen o la masa de ese líquido si lo cambio de un recipiente a otro? No. No cambia ni volumen ni la masa. Poner A, claro. Volumen con V, con V. Volumen con V. ¿Vale? No cambia volumen ni masa, ¿no? Claro, ninguno de los dos. Tú tienes el mismo volumen de agua y tienes la misma masa de agua. Y ahora, el C. ¿Qué es lo que cambia? Pues la forma que adopta el líquido. ¿Vale? Lo que cambia es la forma. Recordad que esto no pasaba con los sólidos. Ahora vamos a ver. ¿De acuerdo? La forma es lo que va a cambiar. ¿Vale? ¿Está claro ese? Bien. Sí. Esto puede ir para el Dice, completa esta tabla. Que esta tabla me gusta. A ver, vamos. Esta tabla me gusta. Dice, los sólidos, la masa es fija, vale. El volumen es fijo también. No cambian el volumen. Tú coges un hierro, lo echas en un vaso, lo echas en una caja y el hierro es el hierro, es el trozo. Y la forma tampoco, a no ser que lo fundas, tampoco. O sea, que son las tres cosas fijas. Vale. Esta me gusta. Esta tabla está bien. Vamos a ver el... No sé si lo he dicho, pero esta tabla me gusta. Bien, a mí también me gusta. Vale. Nos gustan los tres. Bien. Pues queda recibido el mensaje. Nos gusta. Ahora, los líquidos. La masa de un líquido permanece fija. El volumen también. Y la forma de agua. Eso es. Muy bien. Sí, me gusta. Fija. Dice variable. Esto es fija. Y esto es variable. La forma, ¿no? Eso es. La forma en la que cambia. Se adapta al recipiente. Eso. Al recipiente es grande o es pequeño. Eso es. Los gases, pues la masa es fija. Fijaos que en los tres casos todo, o sea, la masa siempre es fija, porque claro, si cambias la masa, estaremos cambiando de propiedad. Entonces, la masa en los tres es fija. El volumen es variable y la forma también. Y la forma También. Yo he puesto aquí que se adapta, bueno, pero hablamos de los gases que los puedes comprimir. Ya, pero ya los conviertes en líquido. Si tú comprimes un gas, lo conviertes en líquido. Hablamos de un gas que, claro, eso es, se adapta, ¿vale? Eso sería Aquí es donde viene ahora me escribe la duda. que Vale, vamos lo con tengo clarísimo, pero me lo he aprendido. Vamos Yo no con lo tengo clarísimo porque no lo he estudiado. Yo sí lo O sea tengo, que pero no entiendo la pregunta. me interesa la... Tal y como están las cosas es un estado. Y para cambiar de un estado a otro, lo que utilizamos son esas fases. la fusión. Entonces, si yo tengo un cubito de hielo, está en estado sólido y pasa a estado líquido. ¿Mediante qué cambio de fase? Fusión. Ah, Pero es, mira, te lo pongo aquí, es, Si lo tengo, si eso lo tengo, claro, es, pero es que no entendía la pregunta. claro, pues aquí es el estado del cubito de hielo es de sólido, Ajá. yo paso cuando dejo a temperatura ambiente, ¿Es sólido o solidificación? no, sólido, sólido es un estado, solidificación es un proceso, es ¿vale? el proceso para que llegue al líquido. eso es, que aquí en este caso se llamaría fusión, Entonces pasa del estado sólido al líquido Al líquido, pero por la fusión. por la fusión, pasa ¿qué es la del fase? estado sólido- Ah, ¿Vale? O sea, estados son tres y luego fases hay varias. Ya. Por ejemplo, imagínate que pasó del estado sólido al estado gas directamente. eso es la Sublimación. sublimación. ¿Ves? Entonces es de sólido a sólido, de sólido a gas, de estado sólido a estado gas, mediante la sublimación. Espera, entonces el cambio se llama sublimación progresiva o no? No, mira, es. Si yo me voy al ejercicio que me has dicho, fíjate, yo me voy para acá. Para que lo ponemos. O sea, no, yo estaba confundiendo los Estados con los fases. Fases, Claro, efectivamente. eso es. Entonces, si yo me voy aquí, Pues eso siempre saben que me equivoco. hombre, para eso, de eso se trata.
Y además, lo bueno es que lo sepamos hoy, no el día 26, que es la historia. No, sí, eso es cosa que me lo ocurra. Que lo estudias, claro. Dice, este cambio de estado se llama, a veces es un cambio de estado. Es una fusión, porque los cambios de estado se realizan con fusión, entonces sería fusión. Pasa del estado sólido al estado líquido. Eso es. Y ahora, y se pasa del estado líquido, no, perdón, sólido, a perdona, líquido. eso es. Del sólido. Los dos sitios están en el estado. No, pero fíjate, mira, fíjate, aquí es cambio de estado, eso es fusión, sublimación, y aquí es paso, El estado líquido. claro, o sea, es de cómo estoy, una cosa es el camino, por ejemplo, yo voy de Collado Villalba a Madrid, esos son de Collado Villalba a Madrid, son los estados. Ahora la carretera 6 es la fusión, ¿vale? Es como yo Donde voy. tienes que hacer ir. Claro, por O sea, donde yo voy. Es el proceso que hay que hacer De hecho, para que llegue de sólido a Claro. líquido. De hecho, fijaos una cosa. Sí, el otro no nos explica nada de esto. Entonces este, No, si porque quieres, no. del estado líquido a vaporización. No, pasa del estado sólido, porque es un cubito de hielo. Sí, no, me quería el siguiente. Ah, siguiente, vale, espera, siguiente vamos. De hecho, una cosa más, fijaos, los estados son sólido, líquido y gaseoso, es decir, Madrid, Collado Villalba y tal. Sin embargo, los caminos son múltiples. Yo puedo ir de sólido a gas, puedo ir sólido, líquido y gas, o puedo hacer sólido, gas. Pero los estados son muchos. Los estados son sólido, líquido y gas, ¿vale? O sea, es decir, la diferencia es sólido, líquido y gas. La cuestión es, o que os he dicho, Collado Villalba, Torrelodones, Madrid. La cuestión es que yo puedo ir primero con una fusión y luego con una vaporización y llevar gas desde el sólido, o directamente hago esto. Pero conforme tenía interpretado, me faltaban Claro. argumentos. Pues esto es. O sea, los estados son 3, pero los cambios que puedo hacer pueden ser varios. Puedo ir directamente o puedo ir en 3 pasos. Como si voy Collado Villalba, Torrelodones, Madrid, o hago Collado Villalba, Madrid, sin parar. Pero Madrid, Torrelodones y Collado Villalba no se mueven, están ahí. Una cosa es que yo pare en uno o lo pase de largo, pero están ahí. Y esos son los estados. Esos son los estados. ¿Vale? Entonces, paso del estado sólido, hemos dicho que es un cubito de hielo. Eso es sólido a líquido. ¿Vale? No estoy fino con esto, líquido. ¿Vale? Luego, cuando el charco termina por desaparecer, el cambio se llama vaporización, ¿vale? O evaporación, pero bueno, vaporización, vapor. Vapor. Bueno, vaporización. Espera, porque esto vaporización. Vaporización, bueno, como lo estoy diciendo se entenderá, porque esto es un suplicio. Vaporización pasa del estado líquido, una L ya, al estado gas. ¿Vale? Gas o gaseoso. O gaseoso, sí. Mejor dicho, gaseoso, casi, sí. ¿Vale? ¿De acuerdo? Luego, cuando la dura mantequilla de la nevera se derrite en la tostada caliente, fijaos, este cambio se llama paso de sólido, digamos como un liquidillo. Por decir, supongamos que se como cuando metes en microondas, se hace liquidillo. Entonces sería una fusión, ¿vale? Porque está sólida Está sólida y luego y está como líquido. No llega a hacerse líquida porque aquí Pero- ya entramos, pero bueno, Pero se derrite. aceptado, eso es. Vamos a aceptar el barco como tal, pero bueno. Es igual que cubito, ¿no? Sí, claro. Entonces pasa del estado sólido A la mantequilla. al estado Es una líquido. mantequilla. Claro. Todavía estoy por acá en la. A ver, no te me pierdas, Nelly. ¿El del charco lo tienes? Sí, ya. Sí, vale. Y el de la mantequilla es fusión, que pasa de sólido, que De está en la sólido a nevera, líquido. a líquido, ¿vale? ¿De acuerdo? Ahora, cuando haces cubitos de hielo en el congelador, fijaos, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Solidificación. Yo cojo el agua líquida y la convierto en sólido. En sólido. Entonces se llama solidificación. Bien. Pasas del líquido Paso de líquido a sólido.
Solidificación. Sí, es que no había cogido lo de los estados. Solidificación. Oh, madre mía, con el nombre. Esto parece que la ha puesto Mary Poppins, supercalifragilisticoexpialidosa. Por eso tenemos un ejemplo De sublimación. de sublimación. No, ahí no. De momento no. ¿Vale? Y entonces pasa del estado líquido a sólido. Eso sería. Entonces un poco para diferenciar estados de fases. Madre Eso mía. es que había algo que se me iba, que no me... Claro, es la fase y el estado. ¿Tú te imaginas que te pongan en una... Vale, entonces en este caso dice, este esquema representa los cambios de estado de la materia. Pon los nombres de estos cambios. Bueno, pues ya sabéis, el de arriba es copiar el texto que había, sublimación, eso es. Lo digo, aunque no escriba, sublimación progresiva. Esto es lo de gas. Esto pasa efectivamente sólido a gas directo. Pasa más, ¿vale? Es el gas este de blanco también. También sí, el carbónico. Eso es. Luego aquí tenemos la fusión de sólido a líquido. progresiva? Sublimación progresiva. Aquí tenemos fusión. Eso es vaporización. Esto es vaporización. ¿Vale? Y ahora vamos al revés. Si yo paso de gaseoso a líquido, estoy condensando, lo que pasa en las ventanas de nuestra casa en invierno. Condensación. Bueno, como condensación, así. Condensación de líquido a sólido, solidificación. 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 Y luego, cuando paso de gaseoso directamente a sólido, lo que hago es una sublimación regresiva. Esta es progresiva y esta es Regresiva. sublimación regresiva. Eso es. Muy bien. ¿Vale? Vale. Ahora dice, los círculos representan partículas de la materia. Las pequeñas líneas representan el movimiento. ¿A qué estado de la materia corresponden los dibujos? Entonces, fijaos, esto dijimos que era desde lo más ordenado a lo más desordenado. Entonces, lo más ordenadito era un sólido. Por eso era sólido. ¿Vale? Esto era un sólido. Eso es. Ya sólido. Eso es. El de que tiene un poquito de desorden, ¿vale? Sería líquido. Sí, líquido. A ver, no está muy claro porque, bueno, parece que se está moviendo muy aleatoriamente, sí. No es el mejor ejemplo, ¿vale? O sea, quizá había que verlos un poquito más juntitas o algo así, porque también podría decir que es un gas, ¿eh? Sí. Y lo daría por bueno. Yo te pongo esto en el examen, me pones que el 2 y el 3 son gases y digo, pues vale. Yo he puesto el 3 gas, pero porque lo he visto Claro. como más... como me dijiste. Ah, no, espera, es que... No, el 2 es gas, no, es que tenéis razón vosotros, sí. El 2, sí. Este es gas, sí, este es gas, y aquí como hay esta juntita nos dice que es líquido, eso es. Perdonad. Sí, las últimas de abajo, Sí. ¿ves que hay dos que están como uniditas? Abajo a la izquierda. Eso lo que me indica es que tienen fuerzas y que entonces es líquido, pero bueno, está un poquito arriba, pero sí. A mí alguien me pone aquí las tres son gases, o sea, los dos son gases, 2 y 3, y me parece... Infiltrado, por favor. Y me parece correcto. La clase. Me parecería correcto en esta O manera. sea, el siguiente es gas y el 2... ¿Qué dice la teoría cinética? Explícala. Bueno, la teoría cinética lo que dice es que, claro, la materia lo que está formada es por partículas, ¿vale? Y estas partículas están en movimiento. El sólido apenas tiene, el líquido tiene algo que el gas tiene mucho, ¿vale? Eso es lo que me está diciendo. ¿De acuerdo? Entonces, la materia está formada Sí o sí. está formada por partículas en movimiento. Incluso la sólida, ¿eh? Lo que pasa es que la sólida en movimiento es muy encajado, vamos. Lo diré, muy restringido, quería decir. Movimiento de líquido.
El movimiento, o sea, tú tienes las partículas, se están moviendo. En el sólido hay un movimiento, pero muy restringido. No se mueven casi del sitio, pero vibran. En el líquido se mueven más y en el gas ya es movimiento absoluto. O sea, que como un movimiento de Sí, ¿vale? ¿De Esta me acuerdo? la voy a aprender porque seguro que está bien en el estado. Esta me la voy a aprender. Ahora dice, si empujas el émbolo desde la jeringuilla, ¿qué le ocurre al aire en su interior? Bueno, entonces, claro, disminuye su masa. Con esos cambios no estamos quitando masa. Eso no puede ser, o sea, no puede ser. Se separan las partículas. Si se separan, sería porque les doy más volumen, no menos. Tú fíjate, lo que yo hago con la jeringuilla... Me he puesto la jeringuilla es cuando la aprieto, ¿Sí? sale aire. No, pero tú imagínate que está el otro extremo, hablan que el otro extremo está tapado, para que la puedas comprimir. Claro, suponiendo uno de los extremos, Es verdad. claro, tienes aquí el dedo, Sí, ¿vale? sí, Entonces lo que estás haciendo es disminuir el volumen, básicamente. Entonces, ¿se separan las partículas de aire? No. ¿Se juntan las partículas de aire? Sí. ¿Vale? ¿Disminuye su masa? No. No. ¿Se separan las partículas de aire? Tampoco. ¿Se juntan las partículas de aire? Eso sí, porque las estás comprimiendo. ¿Se expande? No, que es lo contrario. ¿Se comprime? Sí, que es lo que está pasando. Exacto. ¿Aumenta su volumen? No. ¿Disminuye su volumen? Sí. ¿Se queda sin densidad? No. Claro, no me he fijado que estaba el dedo tapado y si Claro. algunas Claro, si no, sí, claro, los estarías expandiendo. sale el aire. Sería justo el proceso contrario. Sí. ¿Vale? Pero ya voy al dedo. Pues esta pregunta también está bien, la 13, me gusta. Está mal. Vale, vamos a ver. De acuerdo con la teoría cinética, ya sabéis, las partículas se mueven. ¿Cómo explicas que podamos oler una salchicha caliente? ¿Vale? ¿Qué es lo que sucede? Claro, los aromas de la salchicha salen con el vapor, el calor y llegan hasta nuestra nariz. ¿Vale? Pues eso, es como si fuésemos un gas al final. ¿Vale? Sí, como cuando fríes pescado en casa. Claro, que huele toda la casa. O la Toda la esta. casa y O los ¿cómo se vecinos llama? La también. coliflor. Pues Hola, igual. coliflor. Claro. Claro, entonces huele toda la casa. Simplemente esa molécula a lo mejor, que lo dije, te dice, pues no huele. O otra raza, o el perro a lo mejor no lo, bueno, el perro lo huele más. Pero me refiero, lo que quiero que entendáis es que ese olor es simplemente una molécula que viaja, pega en nuestra nariz, encaja con el receptor adecuado y en mi cerebro crea ese olor, pero el olor no está afuera, el olor está en mi cerebro. De hecho, un buitre no le va a oler la carne putrefacta mal, le huele a un festín. Porque su cerebro está diseñado para que eso sea comida. Para que sea- A nosotros, como nos morimos si la tomamos por infección, está diseñado el cerebro para decir, ¡oh, qué asco! Te dan las arcadas. O sea, que el aroma está en nuestro cerebro. La molécula llega a ese receptor y la misma molécula es para todo. Lo que cambia es cómo nuestro cerebro lo procesa. ¿Vale? ¿Y en esa qué ponemos? En esta entonces, ¿qué? Las partículas del aroma de la salchicha, o aquí, las partículas... Las partículas. Claro, lo importante es decir la palabra partículas. Las partículas en esta definición. Las partículas del aroma de la salchicha Es increíble, se enfadan los perros. sí, claro, porque hay más receptores, se mueven a nuestra nariz. Lo de los perros es una cuestión de número de receptores. Tienen más receptores, son más sensibles a los olores. Es eso. Ahora, un perro cambiaría tu visión por la suya, probablemente. Ellos ven con los colores, ese tipo de cosas se creen. Entonces, claro, su órgano de la vista no está tan desarrollado. ¿Vale? Entonces son las partículas. Lo que hay que decir es partículas y que se mueven. Que esa es la clave. La teoría cinética dice que hay partículas que se mueven. Por eso hay que meterlo en la definición. Vale, en este caso es una salchicha, puede ser cualquier cosa. Además, el dibujo que han puesto... Un huevo frito. Un huevo frito. Por favor. Hombre, el dibujo que han puesto tiene un buen receptor, ¿eh? O sea, que va a pillar también. Un huevo frito, madre mía. Riquísimo, con De aceite... hecho, hay personas que vemos unas cosas y lo mismo no Claro. otras. Porque eso es una cuestión de receptores, sí. La gente eso no lo entiende, claro. Yo los olores es que los Claro. pillo. Quizás como... A ver, Relaciona, vamos a ver. Una sustancia pura, dos moléculas... dos moléculas... con los dibujillos, vale. Sí. Entonces, fijaos, una sustancia pura, dos moléculas compuestas. Vamos a ver, vamos a leerlos todos. Elementos químicos diferentes.
Una sustancia pura formada por un solo elemento. Una sustancia pura, 3 moléculas simples. Vale. La segunda, pero no es fácil. Entonces, la segunda, sí. 7 elementos químicos diferentes. ¿Cuántos 7 enfrente? Ahí, ¿vale? Pero fijaos que los elementos son los que están en la tabla periódica. Y esos se unen para formar moléculas. A ver, la primera, ¿con qué va? Ah, espera, vamos con la segunda que es más fácil. O sea, la de los 7 elementos químicos es esta de aquí, ¿vale? Ahí está, aquí, Fácil, que va. como cuentas si tienes 7. Claro. No, Y- yo no lo cuento, yo lo miro. Claro, y son los elementos aquí. Ahora, una sustancia pura formada por 2 moléculas. 2 moléculas compuestas, es decir, eso sería, Esta de aquí, que tienen tres... eso es, esta de aquí. bolillos. Eso es, ¿vale? Aquí, fijaos, lo rojo es un elemento y lo blanco o gris es otro elemento. ¿Vale? Entonces está formada los compuestos o las moléculas están formadas por elementos por elemento. y los compuestos por moléculas. O sea, esto tenedlo claro, que es de este tema importante. O sea, es decir, fijaos, yo cojo elementos con los elementos de la tabla periódica, con los elementos, yo lo que hago son moléculas. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y estas moléculas las agrupo en sustancias, que pueden ser puras, si solo hay un tipo de molécula. Por ejemplo, una molécula es el agua. Pues si solo tengo agua, yo tengo moléculas de agua, es una sustancia pura formada por agua. Ahora bien, pueden ser mezclas. Y mezclas son cuando tengo más de un tipo de molécula. Por ejemplo, imaginaos que tengo agua y también tengo cloruro sódico, sal. Tengo moléculas diferentes. ¿Vale? Puras o un solo tipo, o sea, un solo tipo de moléculas. ¿Vale? Y mezclas cuando tengo una molécula más otra. ¿De acuerdo? Entonces aquí, lo dejo ahí, un poco para que lo veáis. ¿Vale? Aquí lo que tengo es, fijaos, aquí tengo una molécula formada por un elemento, otro elemento, y todas son iguales. ¿Lo veis que son iguales? Por tanto, esto es 2 moléculas y es una sustancia pura, por eso lo señalo ahí, hay que entenderlo, ¿vale? Luego, una sustancia pura formada por un solo elemento. Entonces, un solo elemento son estas bolitas de aquí, ¿vale? Hay un montón y todas son iguales, ¿vale? Y por descarte, razonándolo, 3 moléculas simples, 3 moléculas aquí. Fijaos, esto es una molécula. Lo que pasa es que está formada por 2 elementos iguales. Por ejemplo, el oxígeno. El oxígeno es así. Es O2. Son 2 átomos de oxígeno iguales. Entonces, ¿es una molécula? Sí. Pero no está formada por 2 cosas diferentes. ¿Vale? Esa es la historia. Solo tienes que tener. ¿Eso podría ser oxígeno? ¿Cómo? ¿Eso podría ser oxígeno? Claro, esto puede ser oxígeno, esto puede ser agua. Sí, por ejemplo, este es un ejemplo de agua. Que tengo 2 átomos de hidrógeno que serían los grises y uno de oxígeno que sería el rojo. Y aquí los 2 rojos que son los oxígenos. Y esto de aquí puede ser, por ejemplo, hidrógeno solo. Claro. ¿Vale? Bueno, no, hidrógeno así. Porque dice que ojo, eso si fuese un elemento, pero me dice, ojo, que son... Ah, no, espera, que lo estoy... Ah, un solo elemento. Como es un elemento, efectivamente, eso puede ser hidrógeno. Está. Eso es, ¿vale? ¿Estamos ahí? Vale, pues otra, de relacionar, vamos. Dice, una sustancia pura, 2 moléculas de compuesto, vale las todas. Una mezcla de elementos, una sustancia pura, 3 moléculas simples, una mezcla de elementos y compuestos. Bueno, vamos a ver. Una sustancia pura y 3 moléculas simples estaríamos en esta de aquí. Porque tengo 3 moléculas, ¿vale? Simples. ¿Vale? ¿De acuerdo? Luego, ¿sí? Es una sustancia pura porque tiene el mismo tipo de moléculas. Y son simples porque están formadas por el mismo elemento cada molécula. O sea, por ejemplo, el oxígeno. Esto son sustancias simples. ¿Vale? No es como el agua que tiene hidrógenos y oxígenos. Está formada por los mismos elementos. ¿Vale? ¿De acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Ahora, por ejemplo, si tengo este que son 2 moléculas, lo hemos visto antes, 2 moléculas que forman un compuesto sería este de aquí. ¿Vale?
Ahora, fijaos aquí que es importante, ¿eh? Esto es muy importante. Una mezcla de elementos y una mezcla de elementos y compuestos. Vamos a ver. Los elementos, recordad que son los que están en tabla periódica. Entonces, los elementos son los que están en tabla periódica, el oxígeno, el flúor, tal. Entonces, una bolita. No está formada por dos bolitas ni por tres, es una bolita. ¿De acuerdo? Como aquí me dicen que hay una mezcla de elementos, ¿vale? Tiene que ser esta de aquí. Claro, que tengo elemento azul y elemento gris. Esta no, porque fijaos, aquí tengo moléculas. Esto es una molécula. Esto es una molécula. Entonces tengo elementos y tengo moléculas. ¿Cuáles son los elementos? La bolita verde, la bolita azul. ¿Cuáles son las moléculas? Las que están formadas por la agrupación de varios elementos. O sea, esto es una molécula porque está formada por tres bolitas. Esto es una molécula formada por tres bolitas. Esto es un elemento porque es una bolita. Sí, espera, que lo pongo un poquito más. Espera, ir a hacer un poquillo aquí. Vamos a ampliar un poquitín más. Vale, es que se ve de todas formas para que veáis bien a lo que me refiero. Bueno, a ver si no me pasa. Espera, que me pasa un poco. Un poquito brutillo. 500. Vale, fijaos, lo que yo me refiero es, en este caso, estos de aquí, es decir, los que son agrupaciones de tres bolitas, son moléculas. Esta también es una molécula, estas son moléculas. Y los que son verdes, azules, que están sueltecitos, son elementos. Elementos, porque están individuales. Eso es. ¿Vale? Los elementos siempre van a estar una bolita. Sola. Ese es un elemento. Y las moléculas... Y las moléculas son unión de bolitas. ¿Vale? ¿Está claro eso? Más o menos. ¿Sí? Lo pongo un poquito para que veáis la esta general. Está en 150. Vale. ¿De acuerdo? Entonces ya decir, aquí hay dos moléculas, aquí hay dos tipos de elementos y aquí hay moléculas, ¿vale? Sencillas, porque están formadas por los mismos elementos. El segundo es molécula, unión de varias bolitas. ¿Vale? Bien, relaciona con flechas. Vamos. Dice, batido de fresas, leche, azúcar, ensalada. Tiene aspecto heterogéneo, esto es para ver cómo son las mezclas. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. Fijaos, dijimos que algo heterogéneo es cuando yo puedo diferenciar las diferentes cosas que lo componen. ¿De acuerdo? Por ejemplo, pues arena y arroz. Yo lo mezclo y veo dónde está la arena y veo que hay arroz. Ahora, si yo cojo y disuelvo azúcar en agua, eso es homogéneo, porque no puedo diferenciar. Entonces, en este caso me dice, tiene aspecto heterogéneo, claramente vemos que es una mezcla. Bueno, tiene aspecto homogéneo, pero en realidad es una mezcla. Tiene aspecto homogéneo y es una sustancia pura. Entonces, fijaos, tiene aspecto heterogéneo de estos tres, es la ensalada, porque ahí se ven las diferentes partes que tiene. ¿De acuerdo? Luego, batido de leche y fresas con azúcar, ¿vale? Tiene aspecto homogéneo, porque no los diferencias, pero tú sabes que viene de mezclar cosas, por tanto, es una mezcla, eso es. Y luego el azúcar, homogéneo y es una sustancia pura, ¿vale? Está formada por glucosa. Eso es. ¿Vale? Un poco el mismo. Granito, agua de mar y sal. Tiene aspecto homogéneo y es una sustancia pura. Tiene aspecto homogéneo, pero en realidad es una mezcla. Tiene aspecto heterogéneo, claramente vemos las dos. Entonces, el heterogéneo es el granito, porque vemos los tres minerales, la mica, el cuarzo y el feldespato. El agua de mar, homogénea, pero en realidad es una mezcla. Eso es, porque es una mezcla de varios estrellas sales y la sal sí es pura. Eso es. Eso sería. Claro. Aquí, Por eso yo no lo tengo puesto. claro. Si nos metemos a nivel químico, claro, tenía poco sodio. no sería una mezcla pura. Para un químico no. Aquí lo que pasa es que están hablando del estado físico, de si tú ves dos estados, o ves dos colores, o sea, por ejemplo, si aquí hay cloruro sódico y cloruro de yodo. Si el yodo fuese de otro color, el cloruro de yodo, entonces vieses la sal, una parte blanca con trocitos negros, suponte, entonces dirías que es heterogéneo. Por ejemplo, el azúcar marino, si la mezclas con sal, estás en Claro, heterogénea. Estás viendo la diferencia. Es una heterogénea. Ahora, si eso lo mezclas en agua, creas una homogénea.
Una pregunta. O sea, es decir, yo mezclo la sal con el azúcar, o sea, el azúcar moreno, incluso azúcar moreno con azúcar blanca, me da igual. ¡Pum! Y lo voy a ver la diferencia. Entonces es heterogéneo. Ahora, si yo solo echo en un vaso y lo disuelvo, es una mezcla homogénea, porque ya no lo diferencio. Siempre y cuando tú no diferencies las cosas que hay, va a ser homogéneo. ¿Vale? Está muy bien apuntado. Vale, ahora vamos a ver. 19. Bueno, copia, lo hacemos ahora. Copia de un diccionario, definición de estas palabras. Bueno, la digo yo. Vale, entonces, homogéneo. Lo digo y no lo he visto, pues entonces me muero. Homogéneo. Vale, ya estamos con la homogéneo. Sería, según el diccionario, no se distinguen los distintos componentes. ¿Vale? Eso es algo homogéneo. No se distinguen. O bueno, tú lo habías puesto, sí. Lo que es aglutinado de elementos con características comunes que permiten constituir una relación de igualdad y uniformidad entre ellos. Claro, la uniformidad. Bueno, claro, aquí lo que pasa es que no se distinguen. Al final lo que tú dices es verdad. O sea, es decir, tienen características similares, propiedades similares y no se distinguen. Pero sería el homogéneo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo ponemos con estas ¿No se distingue? No se distinguen. Homogéneo es no se distinguen los diferentes componentes. No se, o bueno, vamos a poner, no se diferencian, no se, bueno, sí, mejor distinguen. No se distinguen los diferentes componentes. No se distinguen los diferentes componentes, ¿vale? Eso es homogéneo. Ahora, porque homo significa igual, ¿vale? Y luego, hetero es diferente, heterogéneo, por lo contrario. Eso es. O lo que es lo mismo, si se distinguen los distintos componentes. En este caso, no se distinguen aquí, si se distinguen los diferentes componentes. ¿Vale? Ya está. Vale, ¿de acuerdo? Y mezcla. Bueno, esto es más que de diccionario, es de, pues eso. Mezcla es conjunto, eso es, de varias sustancias diferentes, o como hacemos eso es, conjunto de dos o más sustancias distintas. Vale, ¿de acuerdo? Sí, yo creo que sí. Vale. Luego, relaciona con flechas. Este nada, sí, efectivamente, esto nada. Covariana mezcla nada. Esto hemos dicho que nada. Bueno, sí que nada, de eso no, ¿vale? Aquí sí, dice, verdadero o falso, marca una X las casillas, 1 litro de agua de mar tiene disueltos unos 35 gramos de sal, vale. Ahora, el agua de mar es una sustancia pura, sería falso, porque está compuesto por varias sales, por más cosas, ¿vale? La sal es una mezcla de sustancias. Entendiendo como la sal, ya digo, sin meternos a nivel químico sería falso, ¿vale? Entenderemos como la sal, ya digo, sí que en realidad, para mí sí que es una mezcla de sustancias. Sí, no estaría mal, te vuelvo a decir lo mismo. Yo pongo esto en el examen y di por buenas las dos respuestas. Porque al final sí que tiene varias, ¿vale? Luego, el agua de mar es una disolución. Falso. Perdón, verdadero. Verdadero sí, porque no ves los componentes. No ves los componentes. Azúcar en agua es una disolución, ¿por qué no lo ves? Vale, la sal es un disolvente del agua marina. No. El disolvente de la sal es el agua, pero la sal no disuelve el agua marina. Un sólido nunca va a ser un disolvente, tiene que ser líquido.
Vale, la sal se disuelve en agua, eso es verdad, ¿vale? O sea, el disolvente de la sal es el agua y no al revés. Y no al revés. Eso, ¿vale? Bueno, aquí se copia el diccionario, disolución. Bueno, pues ¿qué es una disolución? Disolución, vale. Pues entonces, disolución sería mezcla homogénea, importante, homogénea. Si no, no es disolución. Mezcla homogénea una mezcla homogénea de distintas sustancias. Mezcla homogénea de distintas sustancias. ¿Vale? ¿Qué es un disolvente? Tanto en estado líquido como en otros estados. Sí, eso es. Sí, puedo tener una disolución de gases, por ejemplo. Sí, igual. Sí. ¿Y qué es un disolvente? Pues el disolvente es un componente de la disolución que está en mayor cantidad, en mayor proporción. ¿Vale? Un disolvente es un componente de la disolución, que está, eso es, en mayor proporción, no tiene mayor cantidad, que está, como queráis, en mayor proporción, por ejemplo. Claro, efectivamente. Tú lo que vas a hacer es meter más líquido que la pintura. Si no, te precipitaría. La pintura sería un sólido. Eso es. De hecho, cuando te dicen diluye la pintura, le echas líquido. Sí, pero le echas menos cantidad de solvente. No, porque la pintura no es el soluto. O sea, claro, la pintura ya es una disolución. ¿De qué? Normalmente de metales, titanio rojo, titanio blanco, perdón, diferentes metales que dan color. Y eso está disuelto en un líquido. Y tú lo que haces es añadir más líquido. Entonces no hacer la disolución, tú, esa ya viene hecha de fábrica. A no ser que te vendan los polvitos y te como hacen cuando vas al Leroy que te dicen, hazme una pintura de tal gama. Y entonces cogen un bote, echan el disolvente, que es el líquido, y empiezan a echar polvo de diferentes colores. Ese sí está haciendo la disolución. Por eso hay unos que son al agua. Y otras, claro, disolventes orgánicos. Claro, efectivamente. Entonces, claro, ahí la diferencia es en el disolvente, si es con agua, que no es menos tóxica, y si es un disolvente orgánico, normalmente suelen ser más tóxicas y huelen. ¿Vale? Entonces tú, cuando compras la pintura, ya han hecho la disolución. Tú lo que estás añadiendo es más disolvente. Para rendirla. Claro. Que no sea como para Es como tú coges. El disolvente me cuesta. No, mira, muy fácil. Tú coges, imagina, yo tengo un bote de colacao y leche al lado. Y yo me hago un colacao. Parto de sólido y líquido, que lo distingues. Y hago una mezcla, hombre, ves la leche marrón, pero no ves, supongamos que Nesquik caliente, y entonces no vas a ver por ahí el colacao girando, vas a ver el marroncito. ¿Vale? Entonces es una disolución. ¿Vale? ¿El disolvente cuál es? La leche, porque tú no haces un vaso de colacao y un vaso de agua. Y el soluto es el colacao. Es el colacao. Ahora mi hijo dice, uy, este vaso de leche con colacao está súper fuerte. Voy a añadir más leche. Lo que está haciendo es no una disolución, está diluyendo, ¿vale? El colacao. Muy fuerte. Porque le está añadiendo solo más disolvente. Si echase si echase más leche y más colacao, entonces se mantendría la concentración. Pero lo que está haciendo es algo que yo ya he disuelto, añadiéndole más leche, está diluyendo. Entonces, colacao es el soluto, leche es el disolvente. ¿Vale? Y cuando diluyes, lo que haces es echar disolvente siempre. Si tú echas soluto, no diluyes, concentras. ¿Vale? Bueno, vamos con estas. Entonces, dice, pone que es la única respuesta correcta de cada pregunta. Vale. ¿Qué es el agua de mar? ¿Una mezcla heterogénea? No. ¿Una disolución? Puede ser. ¿Una sustancia pura? No. ¿Una mezcla de soluto del agua y disolvente la sal? No. Esto sería una disolución. ¿Vale? Eso es. ¿De acuerdo? Vamos con la de la derecha. ¿Qué es una disolución? Una mezcla homogénea de soluto y disolvente, una mezcla heterogénea de soluto y disolvente, lo mismo que un disolvente, una sustancia pura. Pues recordad que la disolución se caracteriza porque es una mezcla homogénea. Es decir, yo no distingo las partes que lo forman. ¿De acuerdo? Es la primera, ¿no? Sí. ¿Vale?
¿Qué es una partícula de agua? Bueno, una partícula. Yo os he dicho una molécula. Yo partícula de polvo. ¿Vale? Pero esto es una molécula. Vamos. ¿Qué es una molécula de agua? Pero bueno, salud. ¿Qué es una molécula de agua? Un elemento químico, una molécula, un compuesto, un átomo, una mezcla de hidrógeno y oxígeno. Entonces, La cuarta. aquí, claro, sería el agua, sería una molécula de agua. Mezcla no, porque tendrían que estar separados. O sea, la diferencia entre molécula y mezcla es que la mezcla yo puedo tener oxígeno y hidrógeno cada uno por su lado, eso no es agua. Si yo junto el oxígeno y el hidrógeno ya tengo una Ya molécula. tengo el agua. Y el agua es juntar. O sea, una cosa es que tú tengas en tu medio, tú tengas aquí, imagínate, tienes un frasco y tienes hidrógeno, que es así, y oxígeno por ahí a su rollo, esto es una mezcla. Y otra cosa es que tú tengas un frasco donde estos dos se han juntado y me han generado agua. Esto es una molécula de agua. Por eso no puedo decir que es una mezcla, porque la mezcla implicaría que el hidrógeno y el oxígeno estarían separados, cada uno por su lado. ¿Me explico? O sea, con el ejemplo de las bolas, si yo tuviese una mezcla de hidrógeno y oxígeno, podría poner hidrógeno. Bueno, voy a poner varios, espera. Hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Y ahora, oxígeno. Eso es una mezcla. Ahora, a mí no me están diciendo que tenga eso. A mí lo que me están diciendo es que tengo esto. Tengo el oxígeno unido a dos hidrógenos. Por eso es molécula y no es mezcla. ¿Vale? ¿De acuerdo? Hay que leer un poquito fino ahí. Entonces Es la segunda. ¿Vale? Luego, ¿para qué usarías un embudo de decantación? Nada, fuera. Sí, fuera. Nada. Eso no. Eso Pero el es. embudo nada. Nada. Ahora, ¿qué son las moléculas? Lo mismo que los átomos, los elementos químicos, partículas formadas por la unión de dos o más átomos, las fórmulas químicas, por ejemplo, H2O. Entonces, en este caso serían partículas, o bueno, La tercera, ¿no? sí, eso es. ¿Vale? A mí lo de partículas no me gusta mucho, pero bueno. Partículas son electrones y Con la unión protones. de dos o más átomos. Eso es. ¿De acuerdo? Vale. La última no valdría porque el H2O es una representación de la molécula, pero no es la molécula. ¿Vale? Es como escribir la molécula. ¿Qué le ocurre a un soluto cuando le añadimos un disolvente y agitamos? Se disuelve, desaparece, que disuelva el agua o nada. Se disuelve, eso es. Un soluto se disuelve. ¿De acuerdo? Bien. Muy bien. Ahora, ¿cuál es un ejemplo de mezcla homogénea? El aire, la roca llamada granito, el cloruro sódico, el agua con aceite. Aquí sería el aire y yo admitiría también el cloruro sódico, vamos a admitirlo. ¿Vale? Uno de esos dos. Más bien aire, pero bueno, el cloruro sódico... El aire es una mezcla de... El aire lo que tiene es, fundamentalmente, el aire tiene nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, helio... Joder. Bueno, pues nada, vamos. Oxígeno, hidrógeno, helio y... Pero es una mezcla. Vale. Podría ser la aldón. Sí, en este caso la del cloruro sódico yo no me atrevo a tacharlo. Luego el agua del mar, ¿qué sustancia es un soluto? La sal, el agua, la disolución, los dos. Entonces, la sal es el soluto, que es lo que está disuelto en el agua. ¿Vale? Bien. ¿Cómo separarías una mezcla de alcohol y agua? Nada. Eso hemos dicho que nada. O sea, la podríamos hacer por destilación, pero vamos, esto hemos dicho que no hemos visto nada. Vale. ¿Qué le ocurre a la sal cuando ponemos a evaporar un poco de agua marina? ¿Vale? Entonces, la sal que se disuelve, que sublima en el fondo del recipiente, que precipita y cristaliza en el fondo del recipiente, que se evapora con el agua, que precipita en el fondo del recipiente. Le quitamos soluto, o sea, le quitamos disolvente, perdón, y se queda el soluto. Esto es lo que os dije, el experimento del vasito. ¿Vale? ¿Cómo separarías una mezcla de una grava? Nada. Pues sería tamizado, os lo digo, pero vamos, he dicho que no. Bueno, esta tampoco. ¿Para qué usarías un imán? Pues que puedo separar trocitos de hierro, de la arena. Vale. Y ahora.
Sí. Vamos, perfecto, Sí. Dice, ¿qué diferencia hay entre mezcla y sustancia pura? Cita 2 ejemplos de mezcla y 2 de sustancia pura. Entonces, la mezcla, efectivamente, una mezcla, bueno, lo diré porque si no, no pasa nada. La mezcla es un conjunto de varias sustancias puras, ¿vale? O sea, la mezcla es conjunto de varias sustancias puras. ¿De acuerdo? Sustancias puras. Mezcla es conjunto de varias sustancias puras. Y ahora, una sustancia pura es solo una sustancia, no tiene más que un tipo de sustancia, ¿vale? Por ejemplo de mezcla, café con leche, por ejemplo, ¿vale? O agua con sal. Mezcla conjunto de varias sustancias puras. Sí, eso es. Leche. No, la leche sería una sustancia pura como término. Si yo la leche la mezclo con café, Ya es ya tengo dos. Café, sustancia pura, leche, sustancia pura, la mezclo. Claro. O el agua con sal también. O el agua con sal también. Claro. Pero la leche lleva. Claro, la leche lleva... de sustancias. Claro, lo que pasa es que aquí habla, entendemos por sustancia pura cuando no vemos sus componentes. Es decir, de la leche... Claro, pero tú no la ves. Tú miras el vaso y ¿qué ves? Un líquido blanco. Igual que el café tiene cafeína y otros productos, pero no los ves. Entonces, como ejemplo de mezcla sería café con leche, por ejemplo, ¿vale? Agua con sal. Y agua con sal. Y luego de sustancia pura, pues por ejemplo el aceite y el agua, ¿vale? Ya sería. Hombre, de mezcla también si queréis, pues el agua marina. También si queréis, ¿vale? O sea, y de pura, pues por ejemplo el aceite y el agua. Aunque el agua, el helio, también el oxígeno, un diamante también, está hecho de carbono, también. Sí, todo eso son sustancias puras. Agua y aceite, por ejemplo. Aunque bueno, aquí habría que verlo porque el agua tendría que estar destilada, pero bueno, lo damos por bueno. Nos imaginamos que está destilada. El agua de puro tiene. Claro. Vale, ahora dice, en estos dibujos cada bola representa un átomo, es decir, la tabla periódica, un átomo o elemento es lo mismo, ¿vale? Los distintos colores y tamaños representan los distintos elementos. Indica si se trata de sustancias puras o mezclas. Entonces, fijaos, en el A yo diferencio dos cosas, ¿no? Por tanto, será una mezcla, claro. En cuanto yo diferencio, mezcla. En el B, solo hay una cosa, pues pura. En este, mezcla. La diferencia es que el A es una mezcla de elementos, mientras que el B es una mezcla de moléculas. Sí, porque están unidas, pero es una mezcla, las diferencias. Aquí una mezcla también, donde hay elementos y moléculas. ¿Vale? Esta sería pura y esta podría ser el agua, por ejemplo, pura también. ¿No es mezcla? La última, no, porque lo que tienes que verlo como una unidad, es decir, esto es una molécula de agua. ¿Vale? Entonces son varias moléculas de agua. O sea, lo que está repitiendo son las moléculas de agua. ¿Me explico? O sea, aquí lo que tú estás haciendo es repetir la molécula de agua, por eso es pura. Si yo pusiese otra molécula diferente entre medias, entonces ya sería mezcla. ¿Vale? Míralo si quieres como la bolita, es decir, juntitas. Yo tendría una bola roja y luego... se me ha pirado aquí. Y aquí tendría otras dos enganchadas, otro color. Esto es una molécula. Si yo pongo moléculas de estas iguales, eso es una sustancia pura. Porque la mezcla es que haya diferentes elementos. Y aquí están unidos. Aquí el elemento es... Sí, pero están juntos. La diferencia entre esto, aquí no están juntos. Aquí las bolas están separadas. Aquí están juntas formando una unidad. Y esa unidad es la que tú tienes que diferenciar. ¿Vale? Es esa unidad. ¿De acuerdo? Vamos a ir. Vuelvo a mirar los dibujos del anterior para responder a estas otras preguntas. Vale. ¿Cuál de las sustancias representantes en la pregunta anterior puede ser agua? Pues la F. ¿La F? Sí, porque está formada por un átomo que puede ser oxígeno y otros dos que pueden ser hidrógeno. ¿Vale? Luego, ¿cuántas moléculas de agua hay en ese dibujo? Pues ¿cuántas moléculas? 2, 4, 7.
¿Vale? ¿Qué elementos forman la molécula de agua? Hidrógeno y oxígeno. Vale. ¿El agua es un compuesto o un elemento? Un compuesto, ¿no? Porque está formado por elementos. Pero no es una molécula. Es que compuesto... O sea, la molécula de agua sería el elemento oxígeno e hidrógeno se juntan para dar la molécula de agua. Y muchas moléculas de agua forman compuesto. ¿Vale? La asociación de moléculas de agua es un compuesto. Esto es como lo de pueblo, o sea, barrio, pueblo, municipio, comunidad, no sé qué. Claro, van llamando de diferente manera. ¿Vale? Entonces ahí, ¿cómo definiríamos Y ya está. compuesto? El compuesto es la unión, o sea, la unión de moléculas, pero no la unión que se enlazan entre sí, sino que están juntas, juntar moléculas, sin que lleguen a reaccionar entre sí. ¿Vale? ¿De acuerdo? Uy, hemos terminado. Pues este temita ya está.